¿Qué tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? Antes de nada y para que no se me olvide, felices fiestas a todos, Nochebuena y Navidad, porque la Navidad llega, pero el fútbol no para. Y aunque hay menos competición en estos momentos, y la que hay ya os la contamos, con ese Arenteiro Atlético de Madrid y con ese Manchester City Liverpool del jueves, y volveremos a la carga con la jornada de liga en vistas de que es, yo creo, lo que más os gusta, pues digo, como hay un poquito menos de competición, es un buen momento para reflexionar acerca de algunos temas importantes y más si cabe, me dirijo ahora al Arenteiro Atlético de Madrid de alguna manera, después de que el Cholo Simeone haya llegado al partido número 600 oficial con el Atlético de Madrid y después de que ayer, 23 de diciembre, cumpliera 11 años al frente del banquillo rojiblanco. De hecho, el vídeo que estoy comenzando estaba previsto para ayer, pero como me encuentro en la España olvidada, el 9 de Aliste, pues aquí no hay secretos, aquí lo compartimos todo con vosotros. Nos cortaron la luz ayer por la tarde. Yo veía igual, pero se conoce que Internet no funcionaba igual sin luz. Entonces, hacemos hoy este vídeo, aunque ya se cumplan 11 años y un día, que para algunos será una condena, para otros será toda una bendición que el Cholo Simeone esté en el Atlético de Madrid todo ese periodo. Hoy nos sabrá mejor porque ya sabéis que el sabor de los buenos menús se reconcentra al día siguiente. Antes de comenzar con lo que pretendo hacer, que es recopilar los 11 momentos que más me han marcado, uno por año, del periodo del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, os introduzco varios matices también para ser honesto y para contaros mi realidad, que no tiene por qué ser la realidad de todos los espectadores. Mi realidad es que yo era muy, pero que muy fan del primer Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid y que últimamente estoy más distanciado de sus postulados. Y ahora entenderéis un poquito por qué. Y lo segundo que quiero aclarar antes de comenzar ya con los 11 momentos es que no son algunos de ellos los más importantes que se han vivido en cada uno de los años con el Cholo al frente. Sí son, en todos los casos, los que más me han marcado a mí, a nivel personal. Es decir, no vengáis a buscar los 11 momentos más importantes, que esos están a la vista de todos y sobre todo los primeros coinciden con los míos. No critiquéis que los últimos no lo sean, porque, insisto, es algo personal e intransferible, entonces podéis discrepar de todo lo que queráis, pero ya digo, no lo hago por importancia, sino por importancia para mí, que obviamente soy subjetivo como todos los que hablamos, porque objetividad viene de objeto. Eso se estudia en primero de periodismo y es una cantinela que ya te queda grabada para los restos. Y sin más dilación, que ya me he enrollado bastante, los primeros, ya digo, los primeros momentos coinciden mucho como el de 2012. Coinciden mucho con los que pensaréis todos los que conocéis el fútbol español. A mí el momento del Atlético del Cholo Simeone que más me marcó en 2012 fue la consecución de la segunda Europa League del equipo en 2 años. En 2010 había sido campeón con Quique Sánchez Flores. Llegaba el Cholo Simeone el 23 de diciembre de 2011 y menos de 5 meses después, ya estaba levantando su primer título como rojiblanco contra su maestro Marcelo Bielsa. El alumno le ganaba la partida al Athletic de Bilbao por 3-0 con un Radamel Falcao estelar, que marcó 2 golazos en aquella final, que incluso 3 meses después se superaría marcando 3 contra el Chelsea en la final de la Supercopa de Europa y por tanto era un 2012 en el que el Atlético comenzaba a poner la primera piedra de su regreso al primer nivel continental y demostrando que lo de 2 años antes no había sido casualidad. Pese a todo, en Liga el equipo no conseguía meterse entre los 4 primeros, con lo que estaría condenado a volver a jugar la Europa League en la temporada 2012-2013. Europa League de Bucarest contra el Athletic, mi momento del Atleti del Cholo en el año 2012. El de 2013 yo creo que es muy obvio y que aunque yo quisiera
ir a contracorriente no lo tendría fácil. Hombre, es verdad que hay varios candidatos, pero sin duda la magia para el Atlético del Cholo estuvo en el Real Madrid 1, Atlético de Madrid 2, día 17 de mayo, Estadio Santiago Bernabéu, final de la Copa del Rey, asalto a la Casa Blanca de los colchoneros para proclamarse campeones del Torneo del CAO por 10ª vez en su historia y sobre todo para dar un golpe en la mesa de la capital, para romper una sequía de 14 años sin ganarle un derbi al eterno rival y para hacer buena esa pancarta que solía aportar la afición madridista de se busca rival digno para derbi decente. Bueno, pues desde ese 17 de mayo de 2013 hubo 4 o 5 años que hubo rival dignísimo para un derbi más que decente. De hecho, ese 2013, en el que Coque puso la pica en el Bernabéu, el capitán del Atlético que levantó la Copa del Rey, bueno, lo levantó Gavi, pero ahí estaba Coque como joven valor de los rojiblancos, pues digo, en ese 2013 el Atlético volvería a ganar al Real Madrid en el Bernabéu, sería a finales de septiembre en Liga 0-1, gol de Diego Costa en uno de los mejores partidos, yo creo, del cholismo emergente, con una auténtica lección, con gran superioridad contra el Real Madrid en ese partido de Liga. En el de Copa tuvo que remontar el conjunto del Cholo y acabó batiendo al Madrid en la prórroga con el gol de Joao Miranda. 2014, otro momento que sí, que puede presentar dudas porque los años futbolísticos parece que contienen 10 de los años normales, pero 2014 sin duda es un año marcado por la 10ª liga del Club Atlético de Madrid. Curiosamente, llegaba también el 17 de mayo, un año después exactamente del título de Copa, y si la Copa la ganaba el Atlético en el Bernabéu, la Liga la ganaba en el Camp Nou, como todos sabréis, con el cabezazo imperial de Godín, siempre a balón parado, siempre de cabeza, siempre sufriendo después de que el Barcelona se hubiera adelantado con gol de Alexis. Llegaba la Liga para los rojiblancos, que los ponía en lo más alto a nivel ya no solo español, sino continental. Hay que recordar que ganarle una liga a Madrid y Barcelona era algo que no conseguía nadie en España desde el Valencia de Rafa Benítez 10 años antes. El Atlético rompía una sequía de títulos ligueros de 18 años y suponía todo esto no solo ganar a un Real Madrid y un Barcelona cualquiera, sino derribar al Madrid de Cristiano y al Barcelona de Leo Messi. Es verdad que 7 días después el Atlético disputaría la final de la Champions, que perdería con el ya famoso gol de Ramos en el 93, que forzaba la prórroga, pero aunque hubo grandes partidos rumbo a esa final de Copa de Europa, aunque la temporada de los rojiblancos fue pletórica en prácticamente todos los frentes, un poquito menos la Copa, pues pese a todo ello, el partido, el momento, el instante cumbre, incluso del proyecto Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, del cholismo ilustrado, del partido a partido, fue ese 17 de mayo de 2014 con el Barça 1, Atlético 1, campeones de Liga. 2015 ya es un año que genera más debate, yo creo, a la hora de elegir el mejor momento, pero el que más recuerdo yo, que es de lo que va esto, es el doblete de Fernando Torres, que había vuelto pocas semanas antes al Manzanares, a su casa, contra el Real Madrid en el Bernabéu en una eliminatoria de Copa que era a ida y vuelta. El Atlético había ganado 2-0 en octavos. En la vuelta el Madrid quería remontar y tenía potencial de sobra para hacerlo, como ya he reseñado anteriormente, pero sin embargo se interpuso en su camino un doblete de Fernando Torres, uno en el primer minuto de cada mitad, que sí que fue igualado por el Madrid en el partido, que acabó 2-2, pero no pudo ser levantado en el conjunto de la eliminatoria y para mí es el mejor momento de Torres en la segunda etapa como rojiblanco. Ya digo, desde mi subjetividad, pero 2015 también es un año en el que el Atlético
no gana títulos porque el anterior que había conseguido tras la Liga fue la Supercopa de España 2014 con Griezmann y Mandžukić. Se había ido Costa, había llegado Mandžukić y Griezmann, precisamente. Y en 2015 no hay títulos, se marcha Raúl García, llegan jugadores como pueda ser, creo que Yannick Carrasco llega en aquel verano. Bueno, el caso es que para mí, pese a que lo de Raúl García fuera un movimiento perjudicial para el Atlético, como se demostraría a medio plazo, y pese a que en el momento ya se pudiera intuir su importancia, digamos que en aquel momento me marcó menos que el doblete de Torres en el Bernabéu, pese a que el Atlético no ganaría aquella copa ni nada por el estilo. Ya digo, en todo momento, momentos que me han marcado a mí. 2016. Creo que ahí también hay dudas, pero mi momento puede ser el 2-0 del Atlético al Barcelona en cuartos de final de la Champions, que servía para remontarle una eliminatoria al Barcelona, que había ganado 2-1, al Barça que venía de ser campeón de todo, de Liga, de Copa, de Champions, con Luis Enrique al frente, era por tanto el vigente campeón de Europa, y el Atlético con goles de Saúl al principio del partido y de Griezmann al final se plantaría en unas semifinales de Champions que no serían sino la antesala de la gran final que disputaría contra el Real Madrid de nuevo y que perdería de nuevo en agónicas circunstancias. 2016 es un año en el que el Atlético no levanta ni un título, lo mismo que en 2015, y pese a que la etapa del Cholo depara 8 títulos en 11 años, pero para mí 2016 es un año de plena vigencia del cholismo porque en la Liga compite hasta el final contra los dos colosos, hasta el último partido tiene opciones de ganar, hasta una derrota en el campo del Levante por compaginar Liga y Champions hasta las últimas consecuencias. En Copa de Europa no solo se produce esa eliminatoria heroica contra el Barcelona, sino el saulazo, el golazo de Saúl contra el Bayern de Múnich en semifinales y después la resistencia épica en cancha muniquesa contra el Bayern de Pep Guardiola, de Lewandowski, de Arturo Vidal, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, mi momento favorito de 2016, aunque hay mucho donde elegir, pese a que no hubiera títulos para el Atlético del Cholo Simeone y sus 11 años ya al frente del club, es ese Atlético 2, Barcelona 0, de cuartos de final de Copa de Europa. 2017, como todos los años, genera conflictos y 2017 es un año en el que el Atlético, digamos que se ve inmerso en un cambio, no de ciclo, pero sí de marcha, por ejemplo, del Calderón al Metropolitano, que es con lo que me voy a quedar con un momento concreto que es el Atlético 2, Real Madrid 1, eliminatoria de semifinales de Copa de Europa. El Atlético siempre en esas primeras 5 temporadas del Cholo Simeone, o 4 para ser precisos, llega muy lejos en la Champions, mínimo a cuartos de final. Y para mí ese 2017 está marcado por ese Atlético 2 Madrid 1 en el que el Atlético juega su último partido europeo en su feudo de más de 50 años, gana el partido, sueña con remontar un 3-0 adverso que se traía del Santiago Bernabéu, acaba sucumbiendo por una jugada mágica que acaba tras un taconazo de Benzema en el gol del Madrid para poner el 2-1 que ya dilapida todas las esperanzas del Atlético de regresar a una final de Champions, de repetir final de Champions, que habría sido la segunda consecutiva y la tercera en 4 años, pero la gente salía del Calderón satisfecha de haberlo dado todo, de haberse despedido por lo alto del estadio en el que tantas noches buenas y malas había vivido. Una noche de lluvia, una noche de orgullo rojiblanco y de orgullo de que el Cholo Simeone fuera el entrenador del Atlético, pese a que acababa con un sinsabor como la eliminación de Copa de Europa en semifinales, algo, la eliminación que el Atlético vería meses después cómo se consumaba en la primera fase, en, yo diría, el primer gran fracaso de la era Cholo, o la primera gran decepción, porque caía al no ser capaz de ganarle ninguno de los dos partidos al Karabaj en un grupo que es verdad que era difícil con el Chelsea y con la Roma. Pero lo dicho, mi momento de 2017 es ese Atlético 2, Madrid 1. 2018 es un año
en el que el Atlético consigue 2 títulos. Y quizás el que más se recuerda es el que le ganó el Atleti del Cholo al Olympique de Marsella, la Europa League 3-0, después, ya digo, de salir rebotado de la Champions, quedando tercero de un grupo que era complejo, pero en el que cayó no por que fuera complejo, sino por no ganarle al Karabakh, entre otros motivos, aparte de no ganarle a la Roma. Y sí, esa Europa League de 2018 yo entiendo que contentó a muchos. También Gavi dijo, luego se arrepintió, que era una mierda que el Atlético compitiera en la Europa League, y yo estoy en eso. Yo creo que un equipo que está compitiendo todos los años en las máximas instancias de la Copa de Europa no se puede conformar con levantar una Europa League. Y por tanto, mi momento, el momento que más me marcó, fue el de un Diego Costa que había regresado meses antes, que ya en su segunda etapa estaba en las últimas, pero que aún así dejó una noche gloriosa en la Supercopa de Europa en Tallin, ganándole 4-2 al Real Madrid del Atlético, con doblete y con una actuación salvaje de la Pantera de Lagarto, que puso a todos los buenos aficionados al fútbol en pie, con su garra, con su potencia, con su capacidad de definición y de liderazgo en un equipo en el que también había muchos jugadores de postín, pero Diego Costa, aun estando en las últimas, fue capaz de protagonizar el canto del cisne. Y mi momento de 2018, el 15 de agosto, en esa Supercopa de Tallin contra un Real Madrid en el que Cristiano se acababa de ir y acababa de llegar un Julen Lopetegui que duraría poquito en la Casa Blanca. Hasta ahora todos han sido momentos buenos, pese a que he reseñado unos cuantos malos, pero los que me marcaron a mí eran buenos. El de 2019 no. Y es que en 2019 al Atlético le levanta la Juventus de Turín, precisamente de Cristiano Ronaldo, una eliminatoria de Copa de Europa que había puesto de cara con un 2-0 en el Metropolitano, con cabezazos de los uruguayos Jiménez y Godín. Y pese a ello, en la vuelta, el equipo turinés, iba a decir el Real Madrid, fíjate, porque fueron muchos años en los que el Atlético, por una razón o por otra, no podía con el Madrid, pero la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo, contra todo pronóstico, por lo menos contra mi pronóstico, levantaba un 2-0, dejaba a cabo a los rojiblancos en octavos con hat-trick de la bestia negra de Cristiano Ronaldo, y a mí ese momento me marcó porque no lo vi venir, porque yo tenía la impresión de que un 2-0 a favor del Atlético de Madrid en cualquier eliminatoria a ida y vuelta era como un 4-0 para cualquier otro equipo. Y sin embargo, ahí se vieron las primeras grandes fisuras defensivas, se vio como el proyecto comenzaba a resquebrajarse en algunos aspectos. Es verdad que siempre se metía entre los 4 primeros en liga, aunque le costara más, siempre acababa ahí, pero a mí ese partido, ese vuelco que no me esperaba y que demuestra una vez más que yo no tengo ni idea de fútbol, me impactó sobremanera. Por lo tanto me quedo con ese Juventus 3, Atlético 0, que supuso la primera eliminación en Copa de Europa del Atlético del Cholo antes de cuartos de final. Así que simboliza lo que yo entiendo como el comienzo de un declive que ya les gustaría a muchos, pero que no se puede ocultar tampoco. Pese a ello, en 2020 me vuelvo a quedar con una eliminatoria de Copa de Europa, y esta vez positiva. Para mí, el momento de 2020, creo que aquí sí que vamos a coincidir muchos, es el Liverpool 2, Atlético 3, último partido antes de la pandemia de coronavirus, que obligó a pararlo todo. Último partido, por desgracia, con Michael Robinson de comentarista en su templo, en Enfield Road, con Jürgen Klopp enfurruñándose porque el Atlético del Cholo no se sabe cómo le levantó esa eliminatoria, con un Marcos Llorente estelar, con Adrián San Miguel, el portero del Liverpool, que ayudó lo suyo, pero es verdad que el Atlético venía de ganar 1-0 en el Metropolitano, en el partido de ida, y que aquella eliminatoria, no solo a nivel futbolístico, sino a nivel sentimental, de todos aquellos a los que nos gusta el fútbol y que vimos cómo durante 3 meses se interrumpía la competición, nos marcó mucho, porque era el último gran recuerdo que teníamos y que añorábamos volver a tener, con las gradas llenas, con un ambiente fantástico, con el You'll Never Walk Alone siempre en Enfield Road. En fin, para mí el momento de Cholo Simeone en el Atlético de Madrid en 2020, en su noveno de los 11 años, ya estábamos encarando la recta final, es ese.
Liverpool 2, Atlético 3. 2021, es verdad que 2020, por cierto, supuso algunos momentos muy delicados, como la eliminación a manos de la Cultural Leonesa en la Copa del Rey, que al principio yo pensaba que todavía era 2019, no, 2020. Y creo que eso es un cante hondo como los que solo se producían antes de la llegada de Simeone al Atlético de Madrid, que por lo tanto daba señales de que algo no iba bien en el Atlético, porque además en Copa de Europa el club no pasó de cuartos de final, desperdició una buena oportunidad contra el Leipzig y en Liga le costó mucho clasificarse para competiciones europeas. De hecho, antes de la pandemia no lo tenía claro y se acabó metiendo. Pero pese a todo, mi momento de 2020 es bueno. 2021 es malo, eso es una contradicción, vais a pensar muchos, porque mi momento de 2021 es el regreso de Griezmann. Un Griezmann que en 2016 vivió momentos estelares, hizo vibrar por todo lo alto a la hinchada rojiblanca con sus goles, con su oportunismo, con su capacidad para ser determinante cuando el Atlético muchas veces no tenía ningún otro atacante o ningún otro atacante de primer nivel. Bueno, pues en 2021 para mí su regreso fue como lo que voy a hacer ahora, como torcer el gesto, como girar la cara a la realidad, como querer rejuvenecer, quitarse años de vida cuando eso es imposible y como dar la espalda a una realidad que decía que Griezmann grabó un documental en el que, por mucho que se arrepienta, se choteó tanto del Atlético de Madrid como del Fútbol Club Barcelona. Yo nunca habría vuelto a recuperar a Griezmann. A los hechos me remito, no ha ido bien la segunda parte con Griezmann, seamos sinceros. Y el caso es que el Atlético sí lo hizo y venía a reflejar un cambio de rumbo que yo considero erróneo, como cuando estaba coqueteando poquitos meses antes con meterse en la Superliga, en el coto privado que querían organizar Real Madrid, Barcelona y Juventus. Una aspiración a querer ser un ricachón insoportable cuando toda la vida le había ido bien con la máscara de equipo del pueblo, no de pupas, ojo, sí de equipo del pueblo, y se alejaba de sus raíces con ese movimiento de repatriar a un Griezmann que no se lo merecía. Esa es mi opinión. Es verdad que en 2021 todos los que estéis viendo esto y sintáis en rojiblanco pensaréis, este tío es un imbécil porque ganamos la liga. Sí, el Atlético ganó la liga en 2021. Lo que pasa es que esa liga nunca se va a poder minusvalorar porque es la 11ª del Atlético en toda su historia. Quiero decir, no le sobran tantas al Atlético como para poder desdeñar campeonatos de liga, pero llegan unas circunstancias con una primera vuelta sensacional, con una segunda vuelta en la que los rojiblancos se vienen abajo, con un Luis Suárez que había llegado el año anterior en plan killer, con un equipo que sin embargo en las demás competiciones en Copa caía contra un equipo de tercera categoría por segundo año consecutivo, en este caso contra el Cornellá de Cataluña, en Champions perdía con muchísima rotundidad contra un Chelsea que acababa de cambiar entrenador. Es verdad que los de Tuchel se acabarían proclamando campeones de Europa. Y por tanto, 2021 es un año en el que la Liga, en lo deportivo, lo tapa todo y está fenomenal que así sea. Pero para mí, el momento que me marcó fue el regreso de Griezmann porque me supo a cuerno quemado. Y 2022 es un mal momento también para los del Cholo, elijas cual elijas, que yo creo que me voy a quedar con la eliminación en Copa de Europa y yo creo que con el partido que mejor refleja esa realidad, esa impotencia de caer en fase de grupos, de no ser ni siquiera capaz de quedar terceros en un grupo de charanga y pandereta formado por el Atlético, el Oporto que quedaría primero, el Brujas que quedaría segundo y el Bayer Leverkusen. Atlético 2, Bayer Leverkusen 2. No era capaz el Atlético de ganar al Bayer Leverkusen para llegar vivo ni siquiera a la última jornada. Desperdiciaría Carrasco y compañía un penalti en el último minuto, que hasta en 3 oportunidades estuvo paseando por la línea de gol y no fueron capaces de meterlo en la portería. Y es el signo de un declive progresivo de un proyecto que fue de lo más bonito que se podía contemplar en el fútbol europeo, que algunos opinan que larga vida a Simeone porque no hay nadie mejor para dirigir la nave rojiblanca y que en 2023 se irá dirimiendo si va hacia arriba, si sigue esta tendencia hacia el decaimiento o si se estabiliza la situación y el Atlético
queda cuarto en Liga, como suele acabar quedando, y hace algo bonito en la Copa del Rey. No sabemos lo que nos deparará el futuro, sí sabemos lo que nos ha deparado el pasado, y en concreto los últimos 11 años del Cholo Simeone al frente del banquillo del Atlético de Madrid. 11 años, un día, 600 partidos y 11 momentos que hemos reflejado aquí en el pelotero del Antifaz, porque el fútbol no para ni siquiera por Navidad. Seguiremos con más historias, con más balances, con más actualidad y con más directos. Dejadme vuestras impresiones en los comentarios y hasta la vista.